La semana pasada hablamos acerca de la Gran Comisión, entendiendo, hermanos, la esencia, entendiendo cómo la Gran Comisión no es algo nuevo, cómo la Gran Comisión es una obra que inició Dios desde la eternidad, cómo Él fue el primer misionero al hablar con el hombre, con Adán, al enseñarle su voluntad, cómo el Señor levantó profetas, cómo el Señor envió ángeles y cómo el Señor, dice Hebreos, por medio del Hijo en estos últimos días nos habla. Y notamos y dijimos que entonces al nosotros estar viendo que dice Hebreos que en estos últimos días nos ha hablado por medio del Hijo, dijimos que la Gran Comisión no es el inicio de evangelizar el mundo, es el final, es la etapa final del plan de Dios. Y aquí es donde nosotros, la iglesia, su cuerpo, continuamos la obra que Él inició. No es nada nuevo, al contrario, simplemente se nos reveló la manera de hacerlo en una forma correcta, en una forma espiritual, en una forma donde no es el hombre, no es nada más una nación, sino es todo aquel que tiene la potestad de ser llamado hijo de Dios, que ahora, ¿verdad?, es la herramienta, es el vaso que el Espíritu de Cristo llena para que su obra continúe y para que todos los que son llamados vengan, ¿verdad?, a la salvación. Y estuvimos abundando en esto, amados. Ahora vamos nuevamente a Mateo capítulo 28 para recordar esos versos. Yo me lo sé más en la Reina Valera porque pues ahí de chiquito me lo aprendí. Dice así, y Jesús se acercó diciendo toda potestad. Es Mateo 28, 18 en adelante, ¿verdad? Y se acercó Jesús diciendo toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, todo poder, toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan, oír y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La gran comisión, el gran mandamiento le llamamos. Déjeme decirle, amados, que según una encuesta en el año 2018, una agencia, ¿verdad?, que se llama Barna, publicó que ellos hicieron encuestas en iglesias cristianas y que el 51% de los cristianos no saben o no conocen lo que es la Gran Comisión. ¿Han escuchado el versículo? Saben que Dios dice que hay que hacer discípulos, pero no saben cómo. No saben a quién es dirigido. Jesús se lo dijo a sus discípulos, a sus apóstoles, a Pedro, a Mateo, ¿verdad? No a nosotros. O Jesús se los dice a los líderes, pero no a la iglesia. Y es triste entender que la iglesia no comprende para qué el Señor Jesús nos dejó aquí en la tierra. Yo le he dicho muchas veces que no fuera más sencillo que cuando creemos en el Señor Jesucristo, nos arrepentimos, venimos y nos humillamos delante de Él y abandonamos el pecado, cuando viene el Espíritu a bautizarnos, que no sería más sencillo que cuando Dios nos bautice desapareciéramos y nos fuéramos al cielo. Estaría con ganas, ¿no? Ya no batallaríamos. Pero la pregunta es, no, ¿por qué el Señor nos deja aquí? ¿Por qué cuando nos rescata del pecado, por qué el Señor nos deja aquí en la tierra? Si dice que no pertenecemos a esta tierra, que nuestra ciudadanía está en los cielos, si ahora somos llamados hijos de Dios, ¿por qué nos deja aquí en la tierra? ¿Nos deja para seguir batallando? ¿Nos deja para sufrir más y que paguemos un poco nuestras penas? No, hay un propósito principal en el plan de Dios, no en tu plan, mi hermano. Olvídate de tu vida. Acuérdate, con el Señor es el que quiere ser mi discípulo. Niéguese a sí mismo. El Señor dice, aquel que quiere ganar su vida, pero aquel que pierda su vida por mi causa, la hallará. ¿Qué es perder la vida por el Señor? No es nada más literalmente que te quiten la vida, hermanos, por la causa de Cristo. ¿Qué es la vida? Todo lo que somos. Fíjate muy bien, ¿qué es la vida? Lo que yo creo, lo que soy, lo que siento,
lo que tengo, en lo que me muevo. ¿Tienen lápices por ahí? Amor, ahí anda buscando. Rubén, ahí atrás hay una bolsita gris, sí, por favor, para la gente que quiera apuntar. Debe haber una bolsita, una cajita gris con lápices, creo. Anda, esa mera, thank you. Entonces, tenemos que entender que la vida, hermanos, cuando el Señor dice, el que quiera ganar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la hallará. No está hablando, hermanos, nada más de irme allá a Afganistán, ¿verdad? Donde están los musulmanes, para que me maten por el Señor. No es eso. En realidad, cuando dice el que pierda su vida por mi causa la hallará, el Señor está diciéndonos, tu vida es lo que eres, lo que tienes, lo que haces, lo que te rodea. ¿Estás dispuesto a entregar eso al Señor? Tu forma de vida, tu estilo de vida, eso es lo que el Señor quiere. ¿Para qué le servimos al Señor muertos, hermanos? No, nos quiere vivos, viviendo para Él. Ese es el punto de habernos dejado aquí en la tierra. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 12, les ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presenten su cuerpo en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es la forma racional que le gusta. Entonces aquí es donde nosotros entendemos, Cristo no me quiere muerto, Cristo no me quiere pobre, Cristo no me quiere sin familia, sin amigos, Cristo no me quiere aburrido, porque luego se piensa que pues seguir a Cristo y entregar todo a Cristo como que es una vida de pena y dolor y que pues no vale porque pues es puro sufrimiento. No, amados, al contrario, mira, en esta vida sin Cristo vas a sufrir, ¿sí o no? Todos sufrimos sin Cristo en esta vida. ¿A qué nos llevó ese sufrimiento? Decepciones, amarguras, ansiedades, tristezas, vicios. Ahora, ¿con Cristo se sufre? Sí, pero ¿a qué te lleva ese sufrimiento en Cristo? A la gloria, a la felicidad, al gozo, al crecimiento, a la paz. Entonces aquí sea que yo viva en el mundo o viva en Cristo, hay sufrimiento, pero en Cristo hay propósito para el sufrimiento. Si estoy dispuesto a dar mi vida a Cristo, entonces el Señor va a usarme para que su plan, para que su obra sea hecha en la tierra. Ahora, Efesios capítulo 4, discipular como Cristo. La gran comisión se trata de hacer discípulos. Hacer discípulos. La pregunta es ¿cómo? Ya lo sabemos, hermano, ya lo sabemos, pastor. Hacer discípulos. Pero ¿cómo? ¿El qué? Ya lo sabemos. Hacer discípulos. ¿Cómo hacerlos? Es lo que nos interesa, es lo que queremos que el Señor nos enseñe. Libro de Efesios capítulo 4, versos 11 al 13, el apóstol Pablo. Efesios capítulo 4, este verso también yo creo que estas partes las conocemos muy bien. El apóstol Pablo está dando cátedra a la iglesia en Éfeso, hermano. ¿Cómo es la nueva vida en Cristo? ¿Cómo es que los proclamados hijos de Dios, ¿verdad? Los que decimos ser hijos de Dios, tenemos que empezar a unirnos, aunque es que necesitamos ponernos en contexto, ¿verdad? O sea, pensar esto. En aquel tiempo no había católicos, no había mormones, no había testigos de Jehová, no había hindús, no había musulmanes, no había cristianos, muy pocos apenas los que conocían al Señor Jesús. No había el pensamiento que había hoy. Sí había otras religiones y otros pensamientos, pero no las que conocemos hoy. Y Cristo nunca había sido predicado. No había radio manantial, ¿verdad? No había el canal de enlace. No había, ¿verdad?, ningún tipo de medio que haya predicado antes a Cristo. Cristo crucificado y resucitado era un mensaje nuevo. Por eso era el evangelio, la buena noticia. Nunca se había escuchado antes. De repente llegan unos hombres proclamando y diciendo que ellos sirven al verdadero Dios y que tenían que arrepentirse la gente de sus pecados. La gente estaba acostumbrada a adorar a otros dioses, sacrificar inclusive a sus propios hijos a otros dioses. Y estos hombres decían: lo que ustedes hacen está mal, es pecado y van a ser condenados, tienen que arrepentirse. ¿Por qué? Y estos hombres empezaban a predicar y el Señor, y aquí vamos a entrar en un tema un poquito doctrinal, hacía grandes milagros por medio de los apóstoles. ¿Para qué, hermanos? Lee el libro de los Hechos, para confirmar el mensaje que ellos hablaban. Ellos hablaban el mensaje.
El Señor con grandes milagros y señales confirmaba lo que ellos decían, y la gente se daba cuenta que estos hombres en realidad tenían un poder que venía de arriba. A esos hombres Dios los estableció como apóstoles. Y aquí donde el apóstol Pablo dice, verso 11, Efesios 4:11, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. ¿A quién le dio los dones? A la iglesia. La iglesia empieza en la piedra angular, que es Cristo Jesús, y luego en los 12 apóstoles que Él instituye para que funden su iglesia. Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. Primero, apóstoles, que es lo que acabamos de decir. Profetas. ¿Quiénes eran los profetas? Estamos hablando de oficio, no de don. Hay un don de profecía y hoy hay el oficio de profeta. Los profetas eran aquellos que el Señor daba palabra, revelaba a ellos y ellos la decían al pueblo. ¿Sí? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Verso 12, y pongan atención, estamos hablando de hacer discípulos como Jesús, o hacer discípulos bíblicamente. Verso 12, ellos tienen la responsabilidad. ¿Quiénes? Ellos, los apóstoles, los profetas, los evangelistas, pastores y maestros, tienen la responsabilidad. No dice tienen la autoridad, hermanos, ni dice que tienen el poder de mandarlos. Nunca se deje mangonear por un pastor, por un profeta o por un apóstol, hermanos. Jamás se deje mangonear por ellos. Nunca diga, que nunca le digan, yo soy el ungido de Jehová y tú tienes que obedecer. Es mentira, el Señor nunca nos dio la autoridad sobre los demás. Nos dio la autoridad en la palabra de enseñar, de aconsejar, de redarguir, de advertir, pero no de mandar, hermanos. Ningún pastor, apóstol, profeta es Dios para decirle qué hacer. Le puede aconsejar qué hacer en la palabra, pero no decirle qué hacer. Para eso no es el apostolado ni el ser pastor, es para servir. Y entonces dice, ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios. Los dones que Dios dio a los hombres son para que la iglesia se madure y la iglesia completa cumpla la obra de ¿quién? De Dios. Ok. Apóstoles y profetas ya no hay, hermanos. Oficio. El don, si tú vas y te enviamos como misionero, eres un apóstol enviado. Si tú predicas la palabra de Dios, eres un profeta, porque es la palabra de Dios. Pero esos son dones, pero ya no hay oficio de apostolado ni de profeta. Pero hay evangelistas, pastores y maestros. Pónganse de pie, por favor, hermana Juani, mi hermano Manuel, Ezequiel, mi hermana Angélica, Liliana. Pónganse de pie, hermana. Pasen aquí enfrente, por favor. Laura, Miriam, pasen aquí enfrente. Rubén también, pásale, brother. No. Miren, algunos de los que están aquí, unos son maestros de jóvenes, de niños, unos son pastores, otros son evangelistas con la palabra de Dios. Y el Señor, entre los que están sentados, también estoy seguro que hay dones que el Señor les ha dado que todavía ustedes no han desarrollado, que todavía no han madurado. Pero aquí el chiste, hermano Juan, perdón, pásale, hermano, se me olvidó. Hermano Juan. Sí, pues ustedes lo mandan llamar a predicar allá. Juan también, ya nos ha ayudado. Pásale, Juan. Juan y Juan. Aquí es donde el Señor a la iglesia, no al pastor, hermanos, ni a los líderes, a la iglesia empieza a dar dones para que la iglesia ayude a madurar a todos. Y en conjunto, quédense un momento, dice, ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique a la iglesia, es decir, al cuerpo de Cristo. Verso 13, este proceso
va a continuar hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, que todos seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que todos lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. ¿Quién da gloria a Dios por los dones que ha puesto en nuestros hermanos? Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermanos. No es nada más un pastor, un hombre, una mujer, hermanos, un grupito de 2, 3 que el Señor pone para enseñar, aconsejar su palabra. Es su iglesia en conjunto, y eso lo tenemos que entender, eso lo tenemos que saber. Eso es lo que nos dice la Escritura, que tenemos la responsabilidad de madurarnos unos a otros por medio de la enseñanza. Otra vez, hermanos, yo no tengo, ni nadie tiene la unción de madurar a nadie. Yo no puedo orar por una hermana y decir: Señor, en tu nombre, que madure mi hermana, y ¡pum!, madura. No es así. Tienes que presentar tu cuerpo en sacrificio vivo, tienes que negarte a ti mismo para obedecer al Señor y madurar. Y se hace por medio del discipulado, según como Cristo Jesús lo hizo. Entonces, esto es algo muy serio, hermanos, que lamentablemente las iglesias no lo hemos hecho bien. La manera de discipular que hacemos las iglesias muchas veces es los miércoles, la escuela dominical en la mañana, un curso bíblico, y la predicación. Como que creemos que esa manera se discipula bien y van a madurar todos. Eso es necesario. Lo que hacemos hoy es un mandamiento, vamos a verlo más adelante. Reunirnos todos como iglesia y estudiar la palabra es muy necesario, pero no es el discipulado, hermanos. Tampoco el discipulado es un grupo de 10 y un líder en la casa. Grupos vida, grupos luz, grupos pequeños, como le quieras llamar. Tampoco es el modelo del Señor Jesús para discipular. Y aquí es donde nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios, cuando dice ir y hacer discípulos, ¿verdad? Y enséñenle todas las cosas. Ese enséñenle todas las cosas, ese es el discipulado. Enséñenles todas las cosas que yo les he mandado. ¿Cómo le enseñas a alguien todas las cosas que el Señor te ha mandado 1 hora a la semana, sentado leyendo unas hojas? No es la manera, hermanos, que el Señor nos enseñó. Nosotros como iglesia, y más la iglesia, ¿verdad?, aquí en Estados Unidos, que se usa mucho la organización humana, o sea, hacer estructuras y esquemas, queremos ver resultados que nos lleven de la A, B, C, D, E y llegar a una meta. Y entonces hemos hecho programas donde si una persona toma 10 cursos, entonces ya la graduamos y decimos que ya es un discípulo y que es capaz de ser maestro ¿de quién? De otros, sin necesariamente haber madurado espiritualmente esta persona. Yo no digo que no estudió las 10 lecciones, las estudió y pudo haber sacado a más, pero no porque haya estudiado 10 lecciones quiere decir que su espíritu, su discernimiento está ¿qué? Maduro. Y aquí es donde hemos fallado como discípulos del Señor. Y aquí es donde entonces tenemos que ir, hermanos, y ver la Escritura y decir: Señor, así como los discípulos le dijeron enséñanos a orar, nosotros tenemos que decir: Señor, enséñanos a discipular, porque no sabemos, pero podemos aprender. Amén. Número 1, amados, ¿qué vemos en la Escritura como la base del discipulado? Los discípulos construyen relaciones entre sí. La semana pasada dijimos que el Señor se tabernaculizó, que vino del cielo, tomó un tabernáculo, una carpa, y habitó entre ¿quién? ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que venir Él? Para poder construir una relación. No envió ya nada más a los profetas, a los padres, no envió nada más a los ángeles. Recuerden lo que vimos la semana pasada, hermanos. Desde el principio Él en el Edén tenía una relación ¿con quién? Con el hombre. ¿Quién fue el que se escondió de Dios porque tuvo vergüenza? No fue Dios. Dios no se separó de Adán. Adán se escondió de Dios. Tuvo que pasar todo el tiempo donde Dios nos habló de muchas veces por medio de su naturaleza, por medio de los ángeles, por medio de los profetas, y luego en estos últimos días por medio del Hijo. Vino el Hijo,
se encarnó, habitó entre nosotros para empezar a tener y restaurar la relación que el mismo hombre había roto. El discípulo tiene que crear relaciones, hermanos, no nada más instruir desde un aula, desde un púlpito, desde un salón de clase. Eso no es discipulado. El discípulo tiene que construir relaciones. No ocurre automáticamente, hermanos. O sea, no es ya vino alguien a la iglesia, bueno, entonces ya va a ser discípulo, porque ya vino. No, tenemos que ser intencionales. Intencionales quiere decir que yo tengo que buscar la forma de crear un vínculo, una relación, una amistad, una confianza con la persona que quiere ser discipulada. Tenemos que ser honestos, tenemos que ser intencionales con otros cristianos, con otras personas que se empiezan a acercar al Señor. Tenemos que crear relaciones en cualquier lugar, en cualquier sitio, con cualquier persona que esté interesada en crecer en Cristo Jesús. La iglesia, hermanos, prácticamente es el lugar más natural para ser discípulos. Los que estamos aquí, ¿por qué estamos aquí? ¿Costumbre? ¿Por convicción? Yo estoy por convicción. Yo creo, hermanos, que el Señor nos ordena y nos da la responsabilidad de reunirnos como iglesia. Vamos, por favor, a Hechos capítulo 3, verso 12. Perdón, Hebreos, no Hechos. Hebreos 3, 12. Por lo tanto, amados hermanos, ¿a quién le decía hermanos? ¿A quién se le dice hermanos? A los que creemos que tenemos el mismo Padre, al que hemos sido llamados hijos de Dios. Bueno, el escritor de Hebreos dice: por tanto, hermanos, el hermanos son la iglesia, hermanos. Cuidado, asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Verso 13, al contrario, adviértanse unos a otros todos los días mientras dure este hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Pues si somos fieles hasta el final, confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio cuando creímos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que pertenece a Cristo. Fíjense bien, verso 13, adviértanse unos a otros todos los días. ¿Cómo se puede hacer eso si no tengo una relación con mi hermano? ¿Cómo puedo advertir a mi hermano? ¿Cómo puedo aconsejar? ¿Cómo puedo ayudarle a madurar si yo no tengo una relación con él? No me sé ni su nombre. Sí, va a la iglesia, pero ¿cómo se llama? Hermano, Dios te bendiga. No te sabes el nombre, ¿verdad? ¿Cómo puedes construir una relación? Perdón, ¿cómo puedes tener un discipulado si no hay relación? ¿Cómo puedes ayudar a que tu hermano madure si ni siquiera, hermanos, hay relaciones entre nosotros? El viernes estuvimos aquí, ¿verdad? Teniendo una noche, le llamamos mexicana porque era el 15 de septiembre. La intención es hacer esos lazos, platicar, conocernos, pasar tiempo juntos, reírnos juntos, saber cómo andamos, conocernos. A mí me da gusto, hermanos, cuando de repente me dice uno: no, es que el hermano tal me habló y me ayudó. Y gloria a Dios, Señor. Qué bueno que entre ellos se andan ayudando. Qué bueno que entre ellos se andan conociendo, se invitan entre ellos. Porque eso quiere decir que hay la intención de querer hacer una relación. Y no es de negocio, sino es de amor. De poder, ¿verdad?, saber cómo yo ayudar, cómo poder servir a mi hermano, a mi hermana, y cómo él puede ayudarme a mí a crecer en el espíritu. Amén. Adviértanse unos a otros todos los días mientras dure este hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca su corazón contra Dios. Decía un hermano: no hay cristianos que sean islas, hermanos. No podemos ser hijos de Dios aislados del cuerpo de Cristo. No se puede. Es inevitable. ¿Sabes dónde trabaja más Dios? Aquí. De los de allá afuera te esperas todo: traiciones y malos entendidos y pleitos. Pero donde no esperas pleitos, malos entendidos, es aquí, hermanos. Tú crees que tus hermanos, ¿verdad? Todos somos unos angelitos, ¿verdad? Amén. Mentiroso, no son unos ángeles.
No somos unos angelitos. Entonces Dios trabaja en mi carácter y en tu carácter. No, hombre, es que le presté. El hermano Juan me pidió una herramienta hace 2 meses, me la pidió de un día para otro. Me dijo, mañana te la entrego, hermano. Y no me ha entregado mi taladro. Hombre, hermano, es un ejemplo, hermano, no me ha pedido nada. Y eso que es mi hermano. Una pulidora que me prestó hace 1 año Javier, no se la ha entregado, hermanos. Pero me dijo que me la regalaba, por eso no se la ha entregado. Y entonces, no, y eso que es hermano. No, y ahí los domingos andan levantando las manos. Hipócrita. Y entonces, amados, creemos y decimos, no, en esa iglesia no está el Espíritu. No, en esa iglesia no trabaja Dios. Te voy a decir una cosa. Dice la palabra que un metal con otro metal se afila. ¿Sabes qué usa Dios para que un hijo de Dios crezca? Otro hijo de Dios. De los de allá afuera tú te puedes esperar cualquier cosa, de tus compañeros de trabajo, de tus vecinos que no son cristianos. Te esperas cualquier cosa. Pero no te esperas, hermanos, de aquí una mala jugada. Pero ¿sabes dónde el Señor trabaja más? Con sus hijos, entre sus hijos. Aquí es donde debemos aprender eso. El Señor nos madura unos con otros, hermanos, en su propia familia. Y en lugar de huir, y en lugar de verdad, no, ya no voy porque le voy a ver la cara al hermano. No, al contrario, yo tengo que advertir, yo tengo que ayudar a mi hermano, a mí mismo, a no ser engañado y que no se endurezca nuestro corazón contra Dios. Y eso se hace, hermanos, teniendo relaciones unos con otros. Ahí mismo Hebreos capítulo 10, versos 24 al 25. Vamos a leer desde el verso 23. Mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos. ¿Cuál es la esperanza que afirmamos? Que Cristo va a venir por nosotros. Esa es la esperanza que afirmamos, de que Cristo viene pronto. Esa es la esperanza que nos mantiene como hijos de Dios. Estamos aquí porque creemos que el Señor va a venir y nos queremos ir con Él. Entonces dice, mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Verso 24. Mientras pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. No dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso está cerca. Fíjate cómo nos dice el escritor de Hebreos: hey, mantengámonos firmes todos. Hermano, acuérdate, en tu situación que estás pasando, pronto va a pasar, porque Cristo, ¿qué? Viene por ti y por mí. Pensemos en maneras de motivarnos en hacer acciones de amor. ¿Cómo puedo yo motivar para que mi hermano, mi hermana, que ahorita está pasando por una situación, una crisis de la fe, de salud, de legal, emocional, cómo puedo yo ayudar a mi hermano, a mi hermana a motivarse en el amor de Cristo? Dice, hermanos, busquemos, pensemos maneras de motivarnos unos a otros. Eso no se puede hacer sin relaciones. Por eso el Señor Jesucristo vino, habitó, vivió entre nosotros, escogió a hombres para que pasaran tiempo con Él y poder hacer un vínculo, una relación, una amistad. Por eso le podían conocer y Él conocía bien a sus discípulos. Por eso después la gente, hermanos, cuando el Señor Jesús regresa al cielo y los apóstoles empiezan a vivir en Cristo, la gente decían: este es un cristiano porque habla y actúa como Cristo. Pero si no hay esa relación, si no hay ese vínculo, esa amistad, ese clic entre discípulos, pues en realidad no nos vamos a poder madurar y ayudar a madurar. Por eso el Señor vino y habitó entre nosotros y vimos su gloria y nos enseñó. Entonces aquí, hermanos, es enseñarnos unos a otros. ¿Cómo? Por medio de la amistad. Los domingos, los miércoles, cuando estamos en el estudio, no podemos tener esa amistad porque estamos todos escuchando la enseñanza. Tenemos que buscar fuera de las reuniones de la iglesia el hacer relaciones, el juntarnos, el ir a tomar un café, el ir a pescar, el ir a jugar algún deporte, el ir a caminar, el ir simplemente a conversar, el ayudarnos a hacer un pequeño trabajo en la casa, pintar, cortar la yarda a alguien.
y estar, ¿verdad? Ese momento donde hoy empezar a hacer esa relación, hermanos, que es lo que Jesucristo vino a hacer. Ahora, el discipulado es espontáneo y también es estructurado. Estamos hablando de cómo discipular como Cristo. Primero tienes que hacer relaciones, te tienes que acercar a la gente. No puedes discipular a nadie desde lejecitos y en un púlpito. Tienes que crear una relación. Tienes que hacer un clic, un vínculo. Segundo, el discipulado puede ser espontáneo o estructurado. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a decir estructurado. Ok, Javier y yo quedamos de acuerdo de estar estudiando esta semana el libro de Timoteo y nos vamos a juntar el sábado para hablar lo que el Señor nos dio a entender a los dos. Eso es un poquito de estructura. Quedamos de acuerdo en leer, ¿verdad?, el libro de Timoteo y después compartir los dos. Bueno, otra manera, ¿verdad?, un poquito estructurado, tal vez dos hermanas, ¿verdad?, vayan y se pongan de acuerdo de ir a tomar un café, y mientras que toman el café, leen una parte de la escritura y se ponen, ¿verdad?, a hablar acerca de lo que ellas están viendo que el Señor les está diciendo ahí. Nos tomamos un café, sí, tal hora, tal día, ok, un poquito estructurado. De repente, hermanos, puede ser espontáneo. Tal vez vamos a pescar y ahí mientras que estamos pescando, ¿estamos qué? Hablando. Oye, ¿te acuerdas que el Señor agarró varios discípulos que eran pescadores? Sí. Y fíjate lo que les dijo. Y empiezas espontáneamente a discipular. Puede tener un poco de estructura el discipulado o puede ser espontáneo. Tenemos que entender, hermanos, que el discipulado no es nada más del pastor, de los maestros, en una aula, en un salón de clase o aquí en el púlpito. En realidad tenemos que entender que a lo mejor un matrimonio invita a otro matrimonio a cenar y a hablar acerca de las cosas que pasan difíciles en los matrimonios. Discipulado. Eso es lo que tenemos que entender, que el discipulado o puede llevar un poco de estructura o puede ser espontáneo. No tiene que ser un libro con unas hojas, con 5 puntos, ¿verdad? Y de esta manera, no, en realidad veamos cómo el Señor pasó tiempo con sus discípulos, cómo les enseñaba. Es bien simple y bien sencillo, hermanos, en el Espíritu y por medio del Espíritu discipular. ¿Cuándo es difícil? Cuando nosotros le hemos puesto una estructura donde tiene que ser en un púlpito, en un salón, con cierto material, a ciertas horas, solamente ciertas personas. No, amados, en realidad vemos que el discipulado, ¿verdad?, puede ser espontáneo, puede ser un poco estructurado, se puede reflexionar sobre una escritura. Puedes invitar a alguien al cine, ver una película cristiana y al salir, oye, ¿cómo ves? ¿Crees que en la escritura realmente concuerde con lo que vimos? Y empezar, hermanos. Porque acuérdense que el discipulado, hermanos, se hace por medio del Espíritu, no tanto de nuestra capacidad. Necesitamos ser intencionales, necesitamos siempre, ¿verdad?, entender que puedo discipular en cualquier lugar, a cualquier persona que desee crecer en Cristo Jesús. Y platicando, por ejemplo, el pastor, ¿verdad?, Lance y yo, dice, fíjate, me encontré una cartera tirada en el parque donde voy a caminar con los perros. Dice, y bueno, pues saqué la tarjeta ahí y pues le llamé al número que venía ahí. Dice, la persona vino a mi casa, le entregué la cartera, gracias. Se fue. Dice, luego mi esposa me dice, oye, ¿le invitaste a la iglesia? No, debías haberlo invitado. Fíjate que sí. Dice, bueno, le escribí una tarjeta, se la envié. Dice, para los 2 días me lo encontré en Tractor Supply. Qué casualidad, ¿verdad? Dice, y ahí sí le dije, ¿cómo estás? Oye, ¿sabes qué? Te invito a la iglesia, estamos aquí, acá. Ok, el domingo voy. Dice, y vino el domingo. Pero ¿sabes qué? Si no vas y das ese paso intencionalmente, jamás va a pasar. Los discípulos no se acercaron a Jesús. Él fue intencional, vino y habitó entre nosotros. Después Él fue y llamó a sus discípulos. De la misma manera nosotros tenemos que entender eso, amados, que en realidad el discipulado es toda la vida. Vamos a Deuteronomio capítulo 6. Desde el principio, hermanos,
el Señor nos enseñó cómo debemos discipular a los que están alrededor nuestro. Deuteronomio capítulo 6. El famoso Shema, ¿verdad? Verso 4 en adelante. Deuteronomio 6, 4 en adelante. Estamos hablando que el discipulado tanto puede ser estructurado un poquito como espontáneo. ¿Qué nos dice, hermanos? Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, solamente el Señor es. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Debes comprometerte. Aquí es donde le digo que esto es intencional. Compromiso quiere decir ser intencional. No es ser casual. A ver qué pasa. A ver si Dios me pone a alguien a quien hablarle. No. Debes comprometerte, dice. O sea, sé intencional. Debes comprometerte con todo tu ser. ¿Con cuánto? Con la mitad, ¿verdad? Con un cuartito del ser. Con todo tu ser, dice, a cumplir cada uno de estos mandamientos que hoy te he entregado. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés ¿dónde? En tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Átalos a tus manos, llévalos sobre tu frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. ¿Qué te está diciendo Dios ahí? En todo lo que hagas, discipula, enseña, repite, aconseja, reprende, disciplina. ¿Dónde? En tu casa, cuando te acuestes, cuando comas, cuando andes por el camino. A todo tiempo, en todo lugar es un momento para enseñar, para discipular, para instruir. En todo momento, hermanos, no nada más en las reuniones, no nada más estructuradito donde voy a hacer un discipulado en mi casa ahí con 10 y los voy a juntar. Está bien, pero tienes que entender que el discipulado es donde quiera. Cualquier persona que esté dispuesta a oír y escuchar de la palabra de Dios, podemos hacerlo, hermanos. Cada momento es una oportunidad. ¿Para qué? Para que alguien que se acerque a Dios, ayudarlo a madurar, ayudarlo a crecer, enseñarle todas las cosas que el Señor Jesús nos mandó. Entonces, entendamos, primero tenemos que hacer un vínculo, una relación. Tenemos que ser intencionales, hermanos, sea estructuradamente o sea espontáneo. ¿Dónde? En cualquier lugar. Así es como Jesús lo hacía. El Señor Jesús veía a un pastor con unas ovejas y empezaba: miren, ese pastor, cuando a ese pastor una oveja se le pierde, va y guarda las 99 ovejas que tiene y va y busca a la oveja perdida, y cuando la encuentra no le pega y le dice: muy oveja, te dije que no te fueras. No, dice que la toma, ¿verdad? Le sana las heridas, le pone aceite, la venda, la carga y la regresa, ¿verdad? Y luego dice: así es mi Padre con vosotros. El Señor vio algo espontáneo y lo usó para discipular, para enseñarle algo espiritual a sus discípulos. De la misma manera nosotros, con los compañeros de trabajo, con los vecinos, con nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo, donde estemos, hermanos, podemos empezar a discipular. Porque vuelvo a repetir, hermanos, el discipular no es que tiene que acabar el curso y se tiene que saber ya la doctrina que le enseñamos el día de hoy. Es hablar las verdades, los principios bíblicos del Señor. Él va a hacer la obra, pero nosotros tenemos que ser persistentes. Tenemos que estar, ¿verdad? Oye, quisieras que te enseñara lo que ya sé del Señor. Pues sí. Pues oye, ¿cómo ves? Un ratito ahí, mientras que estamos en el lonche, compartimos todos los días. Está bien. Es más, hasta yo traigo más tacos que hace mi vieja para darte y compartirte. Eso me gusta más. Bueno, pues órale, un gancho, ¿verdad? Busquemos, hermanos. Nota: el discipulado no es para traer gente a la iglesia, hermanos. Quítate eso de la mente. Nunca el Señor nos mandó: vayan y traigan gente a las reuniones de la iglesia. Invitemos a todos. Yo he invitado a mis vecinos un montón de veces, nunca han venido. Yo los invito. ¿Para qué, hermanos? Pues si quieren escuchar aquí, hablo con ellos allá afuera, ¿verdad? En la casa. Oye, esto y lo otro. No, mira, sí, la palabra. Pero no es para que vengan a la iglesia. O sea, el discipulado no es para traer gente. El discipulado es para que la gente empiece a conocer al Señor. El Señor va a hacer su obra. Él es el que va a traer a la gente. Ahora, los que ya estamos aquí, debemos discipularnos, ayudarnos unos a otros a crecer en el Señor. Eso lo vamos a ver ahorita. La gran comisión, hermanos, nos llama tanto a hacer discípulos a otros
mientras que yo soy discípulo. No nada más enseño, sino también aprendo siempre. Y aquí es donde el hacer discípulos es una obra de toda la vida. Toda la vida, hermanos, vamos a ser discípulos nosotros y vamos a ayudar que otros también sean discípulos. Desde el momento que alguien recibe al Espíritu Santo, desde ese momento, amados, prácticamente el Espíritu nos da la capacidad de empezar a ser discípulos de Cristo y empezar a ayudar a otros a seguir a Cristo. Fíjate cuando dije, no en el momento que te bautizaste, no en el momento que ya acabaste un curso, no en el momento que los líderes te dicen, ve y haz una iglesia. No, desde el momento que el Espíritu Santo entra a ti y tú sientes el cambio en tu vida, desde ese momento, hermanos, ¿qué dice Hechos 1:8? Que recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos. Esa es la diferencia. Eso es lo que va a ser realmente un discipulado que va a agradar al Señor, cuando lo hacemos en el Espíritu. Entonces, yo tengo que entender, desde el momento que yo recibí el Espíritu Santo en mi vida, yo puedo empezar a ser un discípulo de Cristo y empezar también, en lo que sea, amados, a ayudar a otros a seguir a Cristo. Entonces, en realidad, yo tengo que entender que yo voy a ser un discípulo y voy a ser un maestro al mismo tiempo. Voy a ayudar a un cristiano un poco menos maduro que yo a crecer en el Señor. Aquí es donde todos le sacamos, hermanos. Aquí es donde todos decimos, mira, no mires mi ejemplo, mira siempre a quién, a Cristo, pero no me mires a mí, porque yo no soy ¿qué? Yo no soy suficientemente bueno. Es muy cierto, hermanos, pero Pablo dijo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Pablo también declaró y dijo, yo soy el peor de los pecadores, y lo que no quiero hacer, eso hago. Pero el sentido aquí es hermanos, es entender que si Dios quiere que yo haga discípulos, yo voy a cuidar que mi persona esté acorde a la fe que yo digo tener, para que Dios use mi vida, para que otros un poco menos maduros que yo puedan ser guiados por medio del Espíritu en mí. Pero al mismo tiempo yo voy a ser humilde y yo voy a ser discipulado por otros cristianos que son más maduros que ¿quién? Que yo. Soy discípulo y hago discípulos al mismo tiempo. Y llevar a cabo esta tarea, hermanos, les vuelvo a repetir, no es aquí en la iglesia nada más. Tiene que ser realmente intencional, buscar relaciones. Imagínense que si entre nosotros, algunos somos casados, ¿verdad? Y tenemos que, bueno, que nuestras parejas están aquí. Pero en realidad, imagínense que cada uno de nosotros, aunque no tuviéramos nuestra pareja, tuviéramos a un hermano menor que nosotros que discipular, y nos sujetáramos a una hermana mayor que nosotros para que nos discipule. Si cada uno lo hiciéramos, hermanos, todos tendríamos relaciones aquí, y el discipulado de Cristo funcionaría mejor, porque es el modelo bíblico. No lo estamos sacando, ¿verdad?, de una denominación o del pensamiento de un hombre, sino en realidad tenemos que entender que el mandamiento de hacer discípulos nos enfoca a todos los creyentes a ser misioneros de Dios desde el primer día que el Espíritu Santo entra en esta vida. Tenemos que entender que el poder viene del Espíritu, y ya nos fue dada la comisión, la misión, hermanos, y ya dijimos que es Cristo el que le va a hacer. Tenemos que hacer discípulos. ¿Cómo? Pues vamos a ver unos ejemplos aquí en la palabra de la vida cotidiana, de lo que ya hablamos. Hacer discípulos, hermanos, no es un programa, un evento, no es un discipulado de otra vez de 10 semanas, o un curso, o un programa que nosotros invitemos a la gente y ya, ¿verdad? Ya al terminarlo ya están listos. En realidad, el hacer discípulos, hermanos, es moldeado por Jesús de esta manera. El programa es la vida y lo cotidiano es el evento. Ahí va otra vez. ¿Qué programa usar para discipular? La vida cotidiana. Porque la vida es el programa y el evento, lo que está sucediendo, ¿verdad? Lo cotidiano es el evento. Vuelvo a repetir.
Vas de compras, vas manejando, ves algo, escuchas algo en la televisión, una canción, y empiezas a hablar con la persona, te introduces por medio de eso. Colosenses capítulo 3 verso 17 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor, porque a Él sirves. Que todas las cosas que hacemos podamos usarlas para edificarnos, para crecer, para madurar a otros. Vamos a ver, amados, algunas formas que en la Biblia viene y que nos dice cómo podemos discipular. Por ejemplo, Tito capítulo 2, el apóstol Pablo diciéndole a Tito, Tito 2:4. Tito 2:4. Si tú te fijas, el título que le pone pues no el autor, hermanos, Pablo no le puso fomentar la enseñanza cristiana, pero el título que va ahí arriba que le pone la Biblia es fomenta la enseñanza cristiana. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo, capítulo 2, Tito 2. Tito, en cuanto a ti, fomenta la clase de vida que refleja la sana enseñanza. Fomenta la clase de vida. Esto quiere decir, hey Tito, que las personas te vean para que ellos aprendan la clase de vida que va conforme a la doctrina. Enseña a los hombres mayores a ejercitar el control propio, a ser dignos de respeto y a vivir sabiamente. O sea, enseñándose unos a otros. Deben tener una fe sólida y ser llenos de amor. De la manera similar, enseña a las mujeres mayores a vivir de una manera que honren a Dios. No deben andar calumniando ni emborrachándose, en cambio deben enseñarle a otros lo que es bueno. Esas mujeres mayores tienen que instruir a las más jóvenes a amar a sus esposos, a sus hijos, a vivir sabiamente, a ser puras, a tener a trabajar en su hogar, a hacer el bien y someterse a su esposo. Entonces no deshonrarán la palabra de Dios. Las mayores enseñan a las menores. Los hombres mayores enseñan a los más jóvenes. ¿Dónde? En la iglesia. ¿A qué? A vivir sabiamente como el Señor nos dice. Eso es discipulado, hermanos. No nada más doctrina, sino realmente a vivir principios bíblicos de amor, de respeto, de humildad, de servicio, de amabilidad, de pureza, muchas cosas. Segunda de Timoteo capítulo 2 verso 2. Un poquito antes ahí, segunda de Timoteo capítulo 2. Timoteo 2:2. Dice: me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza, que estén capacitadas para transmitirlos a otros. Prácticamente Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, enseña lo que me has visto, cómo he vivido, enséñalos a otros, y que esos otros lo enseñan a los demás. Pero aquí viene el reto, hermanos. El enseñar a vivir no es por medio de las palabras, es por medio de la conducta. Ahí es donde todos cojeamos, donde todos tropezamos. Todos podemos enseñarnos con la palabra, pero en realidad cuando Pablo le habla a Timoteo, a Tito, les dice: hey, tu conducta, enséñales en tu conducta a los demás a vivir sabiamente. Ahí es donde, hermanos, el discipulado toma una forma diferente. Cuando el Señor Jesús acusa a los fariseos, les dice a la gente: oigan y hagan lo que les dicen ellos, pero no hagan como ellos hacen. Y la gente reconocía a Jesús: ¿quién es este que enseña diferente? Porque este sí vive lo que enseña o lo que predica. La conducta es lo que nos va a llevar, hermanos, a un discipulado como Cristo. Ahí es donde primero yo me hago discípulo, sigo realmente al Señor, y entonces también hago discípulos con la conducta, donde la conducta va a reflejar, hermanos, a Cristo Jesús, y donde en realidad la gente va a ver la luz. Por eso el Señor dice: vosotros sois la luz del mundo. No dejen, verdad, que su lamparita esté abajo de la mesa. No, pónganse arriba, que los vean, que sus acciones dan gloria a Dios. Que la gente diga: ¿cómo esos cristianos, por qué se reúnen si nosotros tenemos miedo del COVID? ¿Por qué ellos están alabando a Dios?
Porque creemos que el Señor tiene en control toda nuestra vida. Porque tenemos fe que el Señor conoce las situaciones que cada uno de nosotros vamos a vivir. Porque mi confianza no está en el hombre, sino en el Señor. Amén. Amados, hay muchos ejemplos en la palabra de Dios cómo nosotros debemos usar los dones. Por ejemplo, 1 Pedro 4:10. Cómo podemos madurarnos, cómo podemos disipularnos unos con otros. 1 Pedro 4:10. Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlo bien para servirse los unos a los otros. Aquí es donde yo tengo que entender que yo soy parte del cuerpo de Cristo. Cristo me dice que yo sea su discípulo y que al mismo tiempo disipule a otros. Es donde yo tengo que entender que yo puedo ayudar a madurar a otros y otros me pueden ayudar a madurar a mí. Y entonces así en conjunto cumplimos el mandato de discipularnos y enseñarnos todas las cosas. Y se cumple lo que leímos en Efesios 4, hasta que todos lleguemos a tal unidad, a tal conocimiento, que seamos como Cristo Jesús. Amén. Hay muchos otros ejemplos, hermanos, pero quiero cerrar, ¿verdad?, con el último principio bíblico que vemos de hacer discípulos. Hay mucho que hablar, pero pues al menos esto es la base, hermanos. Prácticamente, hermanos, tenemos que entender que la gran comisión se trata de ser discípulos de Jesús para Jesús. No prediquemos una iglesia, no prediquemos a un pastor, no prediquemos una denominación. Fíjate bien. No prediques lo que tú piensas, no enseñes lo que tú crees, no enseñes lo que tú ves o sientes, no enseñes lo que una denominación te enseñó. ¿Qué digo denominación, hermanos? Presbiteriano, bautista, pentecostés, antiinstrumental, bla, 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 adventista. Enseña lo que el Señor Jesús les enseñó a sus discípulos. Eso enseña. Lo otro, hermanos, es doctrina de hombre. Enseña, el Señor dijo, y enséñenles lo que yo os he enseñado. Enseña y haz discípulos de Jesús para Jesús. No hagas discípulos tuyos, no hagas discípulos de la iglesia, no hagas discípulos de tu movimiento. En realidad tenemos que hacer discípulos de Jesús para Jesús. Y hermanos, los discípulos dependemos de la gracia de Dios. Nadie sabemos cómo hacer todas las cosas, pero en realidad vamos a Romanos capítulo 8, y aquí es donde podemos confiar en el Señor. Romanos capítulo 8, verso 29. Pues Dios conoció a los suyos. ¿A quién conoció Dios? ¿Eres del Señor? Él ya te conoció. Bueno, pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo. ¿Cuál es el objetivo del discipulado? Ser como el Hijo. Ese es el objetivo del discipulado, ser como el Hijo. Aquí es donde cada uno de nosotros, por medio del Espíritu Santo, podemos ser enseñados y enseñar a los demás a ser como Jesús. Esa es la meta, hermanos. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo. ¿Con qué fin? A fin de que su Hijo fuera el mayor de entre muchos hermanos. ¿Cuál es el objetivo de una iglesia, hermanos? Que Cristo sea formado en la vida de cada uno de los miembros. El objetivo de la iglesia no es crecer en número, no es crecer en economía, no es crecer en ministerios, en fama. El objetivo es, si creciéramos a 5,000, pero Cristo no es formado en cada uno de nosotros, ¿para qué existimos? Tampoco Dios no está peleado con los números, al contrario, hermanos. El Señor quisiera que todo el mundo se arrepintiera y fuera a Él, pero la realidad es esta. Tú tienes que entender que tú eres un discípulo del Señor, y si eres un discípulo del Señor, tú tienes que ayudar a otros a discipular y a crecer. No nada más el liderazgo o los maestros, todos. El Señor está contigo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La vida cotidiana es el programa para discipular. Puede ser espontáneo, puede ser un poquito estructurado, es por medio del poder del Espíritu. Y acuérdate, si el Señor te eligió, Él va a hacer la obra, no tú, no yo, hermanos. La confianza está en Él. Pero ¿sabes de qué se trata la fe? Señor, yo no sabo cómo, pero tú dices. Y entonces
das el paso de fe, Cristo en nosotros. Ay, yo no sé, Señor, si esta persona en realidad, pues no sabes, pues inténtalo. Si no quiere, inmediatamente vas a saber. Y si quiere, gloria a Dios. Así de sencillo, amados. Quitémonos ese, ¿verdad? No eres tú, hermanos, y trágate la vergüenza. Que el Señor se tragó su vergüenza en la cruz, hermanos, cuando lo veían ahí desnudo, mutilado. Se burlaban de él y le decían: por sus propios pecados Dios lo castigó. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y tú no te puedes tragar tu vergüencilla de que, ay, es que van a decir que soy. Imagínate. Dependemos de la gracia de Dios, hermanos. Es un proceso muy largo, es un proceso de toda la vida. Así que hay que comenzar hoy, amados. Si a lo mejor no lo hemos hecho antes, pidámosle perdón a Dios. Perdónanos, Señor, no he hecho discípulos, no soy ni tu discípulo, Señor. Quiero serlo y quiero ser discípulo, Señor. Quiero obedecerte. Quiero que tú, Cristo Jesús, hagas tu obra en medio de mí y que yo pueda hacer tu obra, Señor. Nunca olvidemos, hermanos, que es por medio del Espíritu, de los dones que el Señor nos ha dado, que va a llevar a cabo su obra. Es Él. Si Él ya nos envió, hermanos, dice que Él va a estar con nosotros, ¿qué? Todos los días, en tu vida cotidiana, en lo que haces diariamente. Ahí bajándote en el Sams, manejando, yendo a tu trabajo, en tu escuela, con tus vecinos, en tu familia, con tu iglesia. Ahí el Señor, hermanos, va a usarte si realmente tú eres un discípulo. Amén. Señor, hay mucho que aprender, Señor. Hay mucho que aprender. Gracias por lo que hoy pudimos ver, Señor. No toda la vida, Señor, es estar sentados frente a un libro, sino en realidad tú quieres, Señor, que vivamos para ti, Señor. Que nuestra conducta, nuestro trato con los demás, con nuestra familia, nuestro esposo, esposa, hijos, vecinos, compañeros de trabajo, Señor, hermanos en Cristo, amigos, tú quieres que nuestra conducta, Señor, refleje tu persona, Jesucristo. Pero para eso tengo que dedicarme a ti, Señor, ser tu discípulo, para que después otros vengan, Señor, y podemos discipularlos, Padre. Ayúdanos a entender que la responsabilidad es de todos, Padre, tu iglesia, porque todos somos tu iglesia, Señor. Bendito Dios, gracias porque tú empezaste la obra y tú la vas a terminar, y nosotros nada más somos herramientas y vasos, Señor, que están dispuestos. Pero tú eres el que tiene el poder y la autoridad, bendito Dios. Ayúdanos a ser discípulos, bendito Dios, y ayúdanos a madurar discípulos. Te lo pedimos, Señor, creyendo en el nombre de Jesús. Amén y amén.